dice, pero es que era dinero de junio, por eso. Pero si mi festival es en julio, ¿yo pa' qué? Ok. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Preludio Podcast. Hoy hay para mí un invitado muy especial, una persona que sin conocerme me dio trabajo, lo digo así sin más. Y a lo largo de 17 años que cumpliremos en los próximos meses, pues nos hemos mantenido juntos haciendo cuestiones de la cultura y creo que ha sido un actor muy importante, muy necesario para el ámbito de la cultura, no solo de la ciudad de Saltillo, sino del estado. José Luis Rodríguez, bienvenido al podcast. Gracias, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no sé. Gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Les pido que no me juzguen por lo que acaba de decir Anaelia, todos cometemos errores. Y bueno, no, en realidad es una relación de amistad muy, muy grande y muy productiva en términos de lo que hacemos y lo que nos gusta, que es justamente la gestión cultural. Maestro, ¿quién es José Luis Rodríguez, según su propia definición? ¿Quién es? Pues alguien que le gusta la cultura, las artes, un profesor de formación, un administrador también de formación, un padre. Creo que una de las funciones que me ha tocado en la vida y que disfruto enormemente es ser padre. Un profesionista, me considero como un profesionista en toda la extensión de la palabra. Alguien que está aquí en la gestión cultural por vocación. Creo que eso sería una buena definición. Y alguien que se entusiasma, que se sorprende, que se admira y que a sus 51 años todavía sigue disfrutando de este negocio que es la vida. La vida, claro. Usted tiene una formación de artista visual. Sí. Yo entré a la Escuela de Artes Plásticas. Justo este año celebramos 30 años de haber egresado. En el 93 salimos de la escuela y estudiaba a la par también Administración de Empresas en la FECA. Por la mañana iba a la FECA, por la tarde iba a Artes Plásticas. Y sí, un tiempo estuve dedicado a la creación artística. Luego me metí a la gestión y luego ya me dediqué a la docencia artística también. Bien, ¿por qué artes visuales y no otra rama otra disciplina de las artes? Pues tenía habilidades, desde niño tenía bastante habilidad para el dibujo, me gustaba dibujar, me gustaba hacer pequeñas figuras de plastilina, un modelado de plastilina que hacía cuando estaba en la primaria. Esa habilidad pues me ganaba un poquito de reconocimiento frente a los otros niños y me fue gustando. De pronto descubrí a través de las enciclopedias que tenía en la casa de mi padre, pues algunas figuras importantes dentro de la pintura, de la escultura, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? La imagen, lo visual, la construcción de una imagen, lo que significa, lo que emociona, lo que produce en el estado anímico de las personas, siempre me ha parecido algo fascinante. Lo primero que hacemos cuando nacemos es abrir los ojos y reconocer el mundo a través de la vista, antes que otra cosa. Entonces a mí me parece fascinante, ¿no? Por eso estudié artes visuales. Artes visuales, sí. Y luego, vámonos a ir por temas para no hacer mucho colache. Como decimos en Sinaloa, no hacer mucho colache. Después empezó como docente de la Escuela de Artes. Sí. Yo me gradué en el 93.
de las dos carreras, empezamos a trabajar en el 94 en el antiguo Icocult. Ahí estuve un rato y en algún momento por allá del 2003, por casualidad llegué a la Escuela de Artes Plásticas a saludar a los amigos, y había una oportunidad para hacerme cargo de la materia de Historia del Arte. Acepté ahí la invitación que se dio en ese momento, te digo, y bueno, desde entonces, desde el 2003, ya son 20 años. 20 años, sí, 20 años de docencia. Ahí estuve y pues me gusta, me encanta estar con los alumnos, aprender de ellos, batallar con ellos, aprender. Para dar clase uno tiene que estar leyendo constantemente, preparándose, cuestionándose. Es maravilloso el proceso de la enseñanza, porque no solamente transmites algo a los alumnos, sino al interior tú también descubres cosas, ¿no? Se establecen mecanismos mentales ahí frente a la clase que fascina, ¿no? Me gusta muchísimo, sí. Muy bien, y 5 años después se lanza de director. Sí, fue rápido el proceso. Era un maestro por horas. Entonces, en algún momento se abrió ahí una coyuntura en la escuela, venía el cambio es un proceso de elección en la universidad. Y yo estaba trabajando en el Icocul justamente y también me animé, quería ya pues hacer un proyecto más independiente. En el Icocult era el director de actividades artísticas. Sí, y bueno, me animé a esto, participé, fue una competencia, un proceso de elección bastante reñido. Aquella compañera que en aquel momento se postuló también, estuvo cerrada la elección, pero bueno, al final del día ganamos. Iniciamos 3 años el primer periodo como director y luego se dio la oportunidad de volver a presentar para la reelección mi postulación. Y completé el ciclo, 6 años como director en esa escuela, sí. ¿Y recuerda cuáles son sus mayores satisfacciones? ¿Como director de la escuela? Como director de la escuela. Pues creo que me tocó un momento también muy interesante. Acabábamos de llegar a un edificio muy bonito, histórico, en la calle de Juárez. Juárez, casi Hidalgo. Y teníamos, yo creo que unos 2, 3 años ahí. Era un edificio muy bonito, pero poco práctico para las actividades y las materias, los talleres que se daban en la escuela. Entonces, me tocó un poco hacer justamente esa transición, plantear la necesidad de una infraestructura mucho más moderna. En aquel momento coincidí con Mario Alberto Ochoa, que era el rector de la universidad, con Flavia Jamison, la directora de planeación, y hubo una buena recepción a la idea. Ellos plantearon esta posibilidad. Estaba creciendo en aquel momento, o iniciando más bien, la construcción en el campus de Arteaga. Y bueno, eso llevó a establecer un proyecto que es el edificio donde actualmente está la escuela. Entonces, ese es uno de mis logros, o que considero un gran logro. ¿Por qué lo digo? Porque la infraestructura permite cosas, ¿no? Permite imaginar cosas. Te digo, el edificio antiguo, muy bello, pero te limitaba, te ceñía. En cambio,
Hoy en día tú vas a la Escuela de Artes Plásticas, ves la enorme infraestructura que tenemos, el equipamiento que se logró en aquel momento, las herramientas que se compraron, los talleres que se habilitaron. El espacio es inspirador, la verdad, y hoy en día sigue siendo motivo de alabo a la propia universidad. Y los alumnos se acomodaron. Creo que ese fue un primer logro. El otro fue cambiar el plan de estudios de la carrera de artes plásticas, justamente. Esa era una carrera técnica superior, profesor en artes plásticas. Y a mí me tocó iniciar el proceso de el diseño, el planteamiento curricular y todo lo que implicaba para elevarlo a nivel de licenciatura. Teníamos la licenciatura en diseño gráfico y hicimos este movimiento para elevar a licenciatura también la carrera de artes. Entonces, pues fue eso, abrirle la posibilidad a la escuela. Hoy en día ya tenemos un posgrado, pero pensar en este posgrado, en esta maestría, sin la infraestructura, sin la licenciatura, pues no era posible, ¿no? Entonces creo que coloqué bases sólidas para seguir creciendo como institución educativa, sí. Claro, porque recuerdo que lo primero que se tuvo que venir fue la capacitación a los maestros. Sí, bueno, era todo un reto, no era nada más de sentarte a diseñar en un mapa curricular, sino todo lo que implicaba, ¿no? El crecimiento de horas clase, la capacitación de los propios maestros. Una buena parte de este plantel docente eran maestros técnicos, no tenían el grado de licenciatura que se requería. Entonces tuvimos que apoyarlos para que se capacitaran, para que llegaran a ese nivel. En algunos casos tuvimos que contratar otros maestros con un perfil mucho más actualizado, ya en ese carácter de lo profesional, y cambiar toda una visión, ¿no? Toda una visión, porque creo que la escuela de artes antes se veía como una pequeña academia, más bien una academia con un conocimiento práctico, no había mucha teoría. Esto te daba herramientas para conocer las técnicas, pero no había grandes propuestas conceptuales, ¿no? Entonces, sí fue necesario cambiar toda una visión. Afortunadamente conté con un grupo de maestros que se entusiasmaron, maestros que llegaron con una nueva visión, y le apostaron a todo. Y desde luego los alumnos, ¿no? Claro, en todos lados hay resistencias, que también es un poco el trabajo de uno, ir aligerando esas resistencias. Pero sí, los alumnos, los maestros, el personal administrativo, todos trabajaron muy, muy bien. Fueron 6 años muy productivos, muy, muy productivos. Incluso pudiéramos decir, volviendo al campus de Arteaga, que de ahí nació lo que ahora es el acervo de la escuela, ¿no? Sí. Que es algo muy importante porque no había obra propia. Sí. Era muy limitada, ¿no? Sí, bueno, te digo que apunto dos logros, que es la reforma curricular, por un lado, y por el otro el cambio de infraestructura. Pero para llevar a cabo esto, te digo, se llevó a todo un replanteamiento, ¿no? Desde, como señalas, incorporar obra para construir un acervo plástico propio. Era increíble que una escuela de artes no tuviera acervo propio. Logramos donaciones de alumnos, de maestros, de exalumnos,
de amigos plásticos. Se logró ahí un acervo importante y Antonio Herrera me ayudó muchísimo también con eso y logramos tener una galería propia, pero aparte también nos dimos a la tarea de difundir el trabajo de los alumnos, ¿no? Te digo que antes la escuela era vista como una academia técnica, ¿no? Entonces, vamos a hacer el altar de muertos. Ok, que lo haga la Escuela de Artes Plásticas. Vamos a hacer unos monitos decorativos. Ok, que los haga la Escuela de Artes Plásticas. El desfile universitario también, sí. El carro alegórico. El carro alegórico, que estaba padre, ¿no? Pues eran habilidades de nuestros alumnos. Pero llegamos con una desarrollo de actividades como por ejemplo exposiciones. Recuerdo que había momentos en el año en que teníamos 4 o 5 exposiciones a la par, en diferentes ciudades, en diferentes espacios, exposiciones fotográficas, exposiciones plásticas, escultóricas, instalaciones. Empezamos a ver un cambio hacia el desarrollo por ejemplo, del video. Sí, muchísimo en ese sentido, ¿no? Que los alumnos también empezaran a creer en sí mismos, ¿no? A creer que podían y a creer que más que artesanos podían ser artistas, ¿no? Entonces, sí se hicieron muchísimas actividades también en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ha nacido el hecho de que muchos de los exalumnos ya han podido cursar posgrados en otras ciudades y en otros países. Sí, bueno. Que es un reto, un logro también que vino de ese cambio a licenciatura, porque sí, no tenían acceso a poder hacer ese. Sí, desde luego, al final del día, el principal logro es el propio alumno, ¿no? La trayectoria que logren, el éxito profesional que alcancen, y de eso sí estoy muy, muy orgulloso. Hay alumnos con un trabajo muy, muy bueno en términos artísticos, en términos de las artes visuales, pero también tenemos diseñadores magníficos que empezaron a trabajar en diferentes medios. Hay gente, hace poco me contactó un exalumno que está trabajando no me creas, en Dinamarca, en una empresa de diseño, muy contento. Anteriormente había estado en Nueva York. Tenemos exalumnos que se fueron a la Ciudad de México, que están haciendo cosas con bastante éxito, que están en diferentes partes del país, diseñadores, ilustradores, artistas visuales, gestores también, y lo vemos, ¿no? Cómo ganan concursos, cómo ganan becas, cómo siguen participando. No nada más convocatorias estatales, ¿no? Nacionales, algunos que se han ido a hacer residencias artísticas a otra parte del mundo. Sí, pues ese es el logro, es ese, ¿no? Y han logrado consolidar de alguna manera algunos de ellos como estos colectivos, ¿no? Para fines sí, de difundir el arte visual. Sí, también. Toda su manifestación. También creo que les dimos un cambio en la actitud de concebirse, te digo, como artistas, ¿sí? Trabajan más en lo colectivo, no tienen problema como antes, son docentes, como bien dices, en algunos casos ya en las licenciaturas, en otros lados, en otras áreas. Antes nada más eran el único espacio que podían alcanzar los alumnos egresados de la escuela era la docencia en secundaria, primaria. Hoy en día pues, los vemos como docentes en las prepas, en las licenciaturas, en las maestrías. Bien, muy bien. Y sí, justamente
con muchas posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál diría usted que... Es que yo lo he visto tanto querer a sus alumnos y que los alumnos le tengan un aprecio muy especial. Entonces, hay como una retroalimentación ahí entre el trabajo y entre el alumno en su momento, ¿no? Que hasta la fecha todavía lo buscan para alguna cuestión, orientación o etcétera, y le llaman por su apodo que le pusieron, y yo, es el maestro. Un momento, ¿no? Pero le tienen esa estima y le tienen ese afecto que se tiene a pocos maestros. Sí, bueno, creo que ciertamente hay un aprecio de parte de ellos y mío también, desde luego, y creo que se ha construido justamente a través del respeto. Yo siempre llego con mis primeros alumnos fijando como distancias, ¿no? Para que no se confundan. Pero en este sentido del respeto, creo que eso permite establecer una relación mucho más constructiva conforme van avanzando en los semestres, y que ya los veo en el pasillo, es otra la actitud, ya los veo como más como colegas, como amigos, empieza el aprecio, y luego ya como exalumnos he tenido la oportunidad por mi trabajo de seguir relacionándome con ellos, y es muy gratificante escucharlos, cómo recuerdan alguna frase o alguna palabra o algún conocimiento, o cómo platican una anécdota de lo que dije o lo que no dije, o mi actitud, o no sé. Creo que eso es lo más satisfactorio. Sí hay un aprecio enorme. Mis niños, les digo yo, con el respeto que les tengo, pero sí, bueno, hay muchísimos, creo que muchísimos. No recuerdo haber tenido un problema con ninguno, nunca. En 20 años, eso me hace sentir bien. Creo que estoy haciendo un buen trabajo como docente y pues pienso seguir lo que me permita, ¿no? Sí, claro. Y yo diría, ya para cerrar la parte de artes e irnos a la administración, que también fue una época de mucha tranquilidad y crecimiento para la escuela. Se hicieron pues todo lo tema de los trabajos que hicimos con la DES. Sí, bueno, crecimos muchísimo también en eso. Nos relacionamos con muchas instituciones al interior de la propia universidad, al exterior. Para llevar a cabo grandes proyectos se necesita justamente una visión de trabajo colectivo, ¿no? Y entender y también respetar a las otras instituciones, darles sus créditos, negociar, plantear ideas, entender sus necesidades también y acomodarnos, ¿no? Creo que hicimos un trabajo con esto que llama la DES, dependencias educativas superiores. Estaba integrado por 3 escuelas, que eran la Facultad de Humanidades, que era la Escuela de Letras, y la de la Escuela Superior de Música y la Escuela de Artes Plásticas. Entonces trabajamos en conjunto, hicimos algunos coloquios, algunos encuentros, talleres, charlas, mesas de reflexión. Trabajamos juntos algunos proyectos para que nos los financiara las instituciones, los organismos educativos. Bien, muy bien. Y también trabajamos con el propio ICOCULT. Secretaría de Cultura. Sí, la Secretaría de Cultura, que después se llamaba así.
Trabajamos con el municipio, trabajamos con el Centro Cultural Vito Alessio Robles. El propio Palacio de Gobierno. Con el propio Palacio de Gobierno, sí, el señor gobernador, que en aquel entonces era Rubén Moreira, pues había una cercanía, creo que apreciaba el trabajo que hacíamos en la escuela. Éramos vecinos en aquel momento, sí, en el centro, y bueno, de pronto llegaba, nos acompañaba con algunas actividades. Hicimos una feria de las artes, me acuerdo, que un bazar, le llamábamos bazar del arte, en diciembre, donde se vendía el trabajo de los alumnos. Y bueno, te digo que era un trabajo colaborativo, ¿no? Y todos llegaban, amigos, funcionarios, entidades, y procuraban ahí la compra de obra de nuestros alumnos, y también los hacía muy bien a ellos, ¿no? Sí, claro. Al final del día, pues era parte de la profesionalización poder monetizar lo que estaban haciendo. Claro, sí. Entonces, se hizo un buen trabajo colaborativo, sí. Sí, fueron años muy, muy bonitos. Y ahora vamos a la parte administrativa. ¿Cómo empieza su trabajo en la administración pública? Pues ¿te refieres a la gestión cultural? Uh-huh, a la gestión cultural. Pues fíjate que tuve suerte. Dice Maquiavelo, la fortuna es una mujer que hay que ir a procurarla, y hay que ir a trabajarla, y hay que ir a cortejarla, y hay que ir a seducirla. Entonces, bueno, sí, la fortuna, la suerte está ahí, pero hay que seducirla, ¿no? Y hay que acercarse y procurarla. Entonces, bueno, tuve suerte, sí. Yo egresé de la escuela, te digo, en el 93. Empecé a trabajar en un hotelito como auxiliar administrativo, pero fueron 2-3 meses nada más. Se venía gestando la creación del Instituto Coahuilense de Cultura en el 93. Empezó ese proyecto con el inicio de gobierno del doctor Rogelio Montemayor. Y bueno, yo conocí ahí al que en aquel momento era el director administrativo, Armando Javier Guerra. Me acerqué a él, me lo presentaron, me acerqué a él, insistí un poquito en el trabajo, y se dio la oportunidad ahí. Entonces, pues prácticamente mi relación con la función pública nace en el momento en que nace el ICOCULT, precisamente. Entonces, ahí empiezo a trabajar iniciando el 94. Y desde entonces estoy ahí, ¿no? Primero entré en el área administrativa. Era el encargado coordinador de recursos financieros, le llamaban, por mi formación como licenciado en administración de empresas. Ahí estuve, luego fui avanzando un poquito. Del área administrativa pasé al área de planeación, del área de planeación pasé a la animación cultural. Y así he ido abarcando los diferentes aspectos de la administración pública, siempre dentro del sector de cultura. Sí, y es importante señalar que usted hizo su maestría en administración pública. Sí. Para poder entender la manera de entender cómo se trabaja en el sector gubernamental. Sí. Te digo que yo me formo en las dos carreras, las artes y la administración, y justamente cuando egreso se plantea el dilema de a qué me voy a dedicar, ¿no? ¿A las artes o a la administración? Y te digo, se abre esa oportunidad, administración dentro del área de la cultura y las artes,
pues estuvo padrísimo, ¿no? Empecé ahí y en 1996, 97, si mal no recuerdo, se abre una maestría en administración pública por la Ibero, que también estaba llegando por aquellos años a la ciudad. Y entro, me animaron a entrar, me apoyaron, y estuvimos ahí aprendiendo justamente eso, ¿no? Cómo la administración pública tiene otras características distintas al sector privado, cómo entender que la utilidad es una utilidad social y no económica, cómo entender este elemento de los indicadores, las mediciones, la gestión de proyectos, el enfoque social, un poco pues, hablar de la economía, en fin, fue un posgrado que me sirvió mucho para ampliar la visión, las preguntas que me estaba planteando en aquel momento, y que me permitieron seguir avanzando, sí. Sí, yo diría que de las personas que he conocido desde que llegué en el 2006 a la ciudad, en el ámbito de la cultura, creo que el trabajo, y no lo digo porque yo haya trabajado con usted muchos años, 14 de los 17, el trabajo más serio que ha hecho un director, prácticamente lo ha hecho usted. Digo, a mí no me tocaron los que estuvieron antes, entonces no podría yo hablar de... Pues... Pero sí, ha sido como un trabajo muy disciplinado, porque en ese sentido nos educó a todos los que hemos estado trabajando de su mano. Un trabajo con mucha disciplina y una visión hacia dónde queremos enfocar cada uno de los proyectos, dejándonos ser de alguna manera, pero estando supervisando lo que seguimos haciendo. Sí, bueno, es que el trabajo en la gestión cultural es muy apasionante, pero también necesita encontrar equilibrios. ¿Por qué lo digo? Porque el campo de las artes, de la cultura en general, pues es emocional, ¿no? Pero esta emoción, este elemento que es natural dentro del sector, hay que moderarlo, hay que modularlo, y combinarlo, por eso hablo del equilibrio, con la razón administrativa, ¿no? Al final del día lo que haces es operar recursos, al final del día lo que haces es elaborar, diseñar y ejecutar proyectos que son los mismos en términos metodológicos que en cualquier empresa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr esos equilibrios? Te digo, mi formación me ayudó, esta formación que te digo de artes, de administración, esta maestría, pero también el momento en que llegué. Te digo que llegué en un primer momento del Licocul, donde nacía como institución, donde era un conjunto de un equipo integrado por gente que tenía ya experiencia, pero también habíamos muchos jóvenes, ¿no? Yo llegué al Licocul con 21 años, 21, 20, iba a cumplir 22 años cuando llegué al Licocul, con enormes deseos de aprender. Estaba Armando Guerra, estaba Magolo Cárdenas, Mabel, Pedro Moreno, que llegaban ya con una experiencia, que llegaban los cuatro con una gran vocación para
para la gestión cultural y aprendías de ellos. Pero luego llegaban también jóvenes, muy jóvenes, con enorme entusiasmo, fuerza y vitalidad, como Julián Herbert, Valdemar Ayala, ¿quién más? Eliezer Jáuregui, Ricardo Guillermo, no sé, para no olvidar alguno, era una gran cantidad de amigos que en aquel momento estábamos aprendiendo realmente, y había un cambio completo, ¿no? Antes el ICOCULT era un instituto estatal de bellas artes, se llamaba el IEVA, y era digamos que el antiguo formato del promotor cultural, ¿no? Que lo hacías más por pasión, por vocación, que con elementos metodológicos, ¿no? Era tráete un grupo y preséntalo. Esta concepción de la cultura como ligada a las artes y en de la animación, digamos. Sí, de la animación, pero concretamente ligada a las artes y a las artes a las bellas artes, ¿no? Entonces ahí empezamos a aprender lo que implicaba la gestión, lo que implicaba la multiculturalidad, la interculturalidad. Empezamos a aprender las diferencias, cómo fueron apareciendo también entre promoción, gestión, animación, no sé, toda esta gama de especialidades que hoy en día existe. Entonces, bueno, justamente creo que fue un gran momento de formación para mí. Fueron 6 años de aprendizaje, donde aprendimos como sector, no nada más yo. Recuerdo que llegaban los artistas de aquella época, buenos amigos, y te preguntaban cómo había que darse de alta en Hacienda, porque ahora te pedían recibos de honorarios y nunca los habían hecho, y aprendíamos juntos, ¿no? ¿Qué se retenía, qué no se retenía, que cómo hacías declaraciones, los ayudábamos un poco en eso. Este asunto de, pues, haz un proyecto, ¿no? Haz un plan, y cómo se hace, y te digo, muchas preguntas. Pero una gran necesidad de aprender que teníamos todos, que nos sirvió, creo que a todos los que estábamos en esa época nos sirvió muchísimo. Siguen, yo creo que todos siguen en activo. Pedrito, Valdemar, sí. Desde lo editorial, sí. Herbert, pues Julián está... Sí, creando. Entonces creo que fue una etapa muy bella, muy productiva para la ciudad, para el estado. Empezamos en aquel momento a concebir esta idea de, por ejemplo, un festival, primero en unas pocas ciudades, luego fue creciendo un poco más. Se estableció una relación mucho más directa y cercana con el órgano de cultura de aquel momento federal, que era Conaculta. Empezaban los planteamientos de la descentralización cultural, la manera de hacer llegar la cultura más allá de las capitales o de la Ciudad de México. Sí, fue muchísimo, ¿no? Y eso, bueno, dio paso a lo que hoy en día es la Secretaría de Cultura, que es la etapa en la que se encuentra esta institución cultural del Estado. Pero sí, muy gratificante y muy aleccionador todo lo que se daba en aquel momento, ¿no? Claro, cometimos errores, como muchos. Todo aprendizaje todos, también sí. Te lleva al error, y de ahí aprendimos, ¿no? De hecho, yo cuando doy mi materia de gestión, les puedo decir que se puede hacer a partir
no solamente de los casos de éxito, sino también de los múltiples fracasos que he tenido, ¿no? Claro. Pues sí, eso ayuda, ¿no? Es que la cultura es tan intangible que muchas veces piensas que algo que puede funcionar, pues no funciona. Sí. Lo que pasa es que se ha ido modificando completamente, ¿no? Aquella concepción de cultura ha ido creciendo enormidades. Ahora se le asignan, yo diría que tareas que antes no estaban planteadas, se le presentan retos nuevos, aparecen obstáculos enormes, ¿no? Creo que la cultura en términos sociales es un elemento muy, muy sensible porque está en todo, está presente en todo. Esta famosa transversalidad de la cultura justamente lo hace que se esté modificando día a día. Entonces uno como gestor tiene que estar planteándose todos los días un dilema, ¿no? Todos los días tienes que estar cuestionándote de cómo va esto, ¿no? La cultura como una herramienta social, la cultura como un eje transformador, la cultura como una elemento del sistema económico, la cultura como un elemento estético y artístico. La cultura como parte del patrimonio, como un resguardo del patrimonio, que sí es patrimonio, sí, que no es patrimonio. Sí, entonces es un planteamiento enorme, ¿no? Todos los días se modifica algo, se replantea, se reconfigura, y entonces es una enorme, digamos, masa, un elemento bastante líquido, movible, flexible, que es difícil modelar, ¿no? Claro, pero sobre todo porque están hay muchos agentes metidos en cada uno de los proyectos, ¿no? No es nada más, es mi proyecto y se va a hacer como yo quiera, sino que en muchas ocasiones también tienen participación, pues los demás, simplemente el público que lo va, claro, el beneficiario, sí. y uno piensa, dice, lo estoy planeando como yo pienso que va a funcionar, y resulta que no funciona así. Sí, por eso hay que establecer ahora en día un diálogo directo y fluido con el público, con los públicos. Yo no hablaría del público porque cuando hablamos del público otra vez lo estamos homogenizando con características muy, muy concretas, y en realidad son los públicos, ¿no? Sí. Hay públicos muy variables. Antes, te digo, era, digamos, algo mucho más estable, más definido, ¿no? Hoy en día no. La propia concepción artística, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? ¿Quién es artista? ¿Dónde entra la danza y dónde entra el performance plástico? ¿Dónde entra la arquitectura y dónde entra la instalación o la intervención urbana? No, o sea, ¿dónde entra el arte sonoro y dónde entra la música? Se desbordaron esos límites que antes existían, y para mí me parece padrísimo. O sea, es un fluir constante, ¿no? Ya no debe haber broncas. Entonces tú tienes que estar entendiendo eso, concibiéndolo, como tú dices, con una visión a partir de un enorme respeto a los demás. Esta idea de yo soy el promotor cultural que viene a enseñarles qué es el arte y a explicarles lo que tienen que apreciar en una obra de arte, pues ya no existe. Yo soy el que sé el gusto del público y por eso te traigo el concierto tal. Pues tampoco, ¿no? Esta visión vertical, paternalista, ilustradora del gestor ya se acabó, ¿no? Sí. Ya tiene que ser un diálogo más directo,
más respetuoso, en un sentido de igual, de a ver qué para ti es las artes o qué para ti es la cultura, cómo la construimos juntos, qué propones tú como público, la figura del propio artista, ¿no? También se va modificando. Eh, estas ideas que se han hablado, ¿no? Que todo mundo pueden ser artistas o son artistas, que está ahí planteada, pues no está tan lejana, ¿no? No. Entonces, creo que justamente la gestión se tiene que ver así, con un gran elemento de curiosidad hoy en día, de descubrir, de dejarte sorprender y a partir de ahí a tomar los elementos y proponer cosas, ¿no? Pero sí está padrísimo. Te digo, es un reto enorme. Por ello, también la formación del gestor se ha modificado. Los programas educativos ya tienen una carrera en gestión cultural, que en algunos casos veo la gestión cultural y el gestor social, cosas de ese tipo, y les enseñan las herramientas, pero yo creo que a veces se ha perdido esa vocación y esa pasión, ¿no? Te enseñan la metodología, pero el gestor es por vocación. Sí, el gestor es por vocación. Sí. Como el artista es por vocación también, ¿no? De alguna manera. Sí, es muy interior, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, creo que la gestión presenta hoy en día un enorme reto. No es una labor para cualquiera. No es una labor para el que solo le gusta las artes y cree que con eso le va a alcanzar. O que conoce un poco o que conoce las poco, artes, sí. O una disciplina. O un admirador de las artes. No es eso, ¿no? Requieres conocimientos administrativos, metodológicos, políticos, porque hacer gestión en el campo de la función pública, pues implica conocer un poquito de la política. Y de la política de la administración. Sí, en ese sentido. No solamente del manejo de la política, sino que estás construyendo política pública. Sí, en ese sentido me refiero, ¿no? Hablar de acciones públicas que tienen una implicación donde la ciudadanía participa, donde está presente, donde no solamente es receptora, te digo, ya cambiando esa concepción de yo te llevo lo que yo quiero y tú lo recibes, y si no lo recibes es porque eres inculto. Pues no, o sea, cambió ya todo eso. Exacto. Y aparte, también se espera de ti esta frase tan sonada en otros años de la cultura como constructo social, ¿no? Que estás aportando para que la sociedad mejore y los ciudadanos sean mejores. Claro, sí, es otro enorme reto, ¿no? Antes el sector cultural estaba como, pues no limitado, pero sí muy concentrado en la recreación, la diversión, la formación y la construcción espiritual, por llamarlo de alguna manera, la elevación en términos de conocimientos, pero hoy en día pues cambió completamente, y ahora lo vemos como la cultura como un eje que permite desarrollar otras políticas públicas que permitan la construcción de lo social, ¿no? Uh-huh. Entender justamente eso, la cultura como una gran red de elementos significantes
donde cualquier persona puede producir un significado cultural y alguien más lo va a estar decodificando, ¿no? Entonces, a partir de ese entramado, se construye todo lo demás. Recuerdo que un amigo me decía, ¿cómo lograr que dos grupos rivales dejen de pensar en la defensa de territorio? Me refiero, leí hace unos días el tema de las pandillas. Pues acciones culturales funcionan en eso, ¿no? ¿Cómo lograr que, en términos de la depresión, que hoy en día es un fenómeno enorme, cómo lograr que a través de la cultura, a través de las artes, puedas inducir? Por eso digo que también hay que dimensionar la responsabilidad. La cultura, las artes, sobre todo la gestión cultural, es un elemento, una herramienta que ayuda conjuntamente con otras a construir este tejido de lo social, ¿no? Y a modificarlo, lo vas modificando, ¿no? Estos cuestionamientos de pronto que escucho de los famosos corridos tumbados, ¿no? Que hablan del narcotráfico y que deberían de prohibirse. Algunos dicen, pues en realidad los músicos lo que están reflejando es la realidad que vivimos, ¿no? ¿Qué tal si mejor empezamos a modificar la realidad que vivimos, para que ya no se cante un corrido tumbado? A ver, vamos a modificar. Sí, y que nuestros héroes sean otros, ¿no? Pero eso tenemos que hacerlo, ¿no? Que las canciones hablen de otro tipo de héroes, ¿no? Como diría nuestra amiga Liliana López, tendríamos que construir ciudadanía a partir de una base que todavía no hemos empezado a construir. Sí. En este estado, por lo menos, ¿no? Desde luego, sí. Este elemento de la propia construcción de ciudadanía a través de la cultura, ¿no? ¿Cómo hacer que los ciudadanos empaticen con los demás? ¿Cómo hacer que los ciudadanos construyan una base de respeto, de empatía? ¿Cómo hablar de la alteralidad frente al otro? Entender y ponernos en los zapatos del otro. Pues a través de la cultura, a través de los elementos significantes, a través de expresiones artísticas, se puede construir todo eso, ¿no? En términos de la violencia, yo recordaba que alguien decía, a ver, pero quieren que desde la cultura hagamos proyectos que atiendan a la violencia. Y alguien decía, pues los libros no detienen las balas. No detienen las balas, pero si tú construyes, si te adentras a los libros, empiezas a entender un poco al otro, ¿no? Y a lo mejor eso te va a modificar tu visión y vas a entender el respeto frente al otro, y el arma ya no va a llegar a tus manos. O cuando la tengas vas a reflexionar a partir de eso, ¿no? Todo eso. O vas a hacer la reflexión de dónde salió la cultura de las balas. Sí. Y si la gestión es tu campo de acción, ¿desde dónde puedes partir? Sí. Para el cambio. Es que, mira, hablamos, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Los niños que nacen en un barrio, en un territorio, en una colonia, en una comunidad con altos grados de marginación, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a reproducir y van a aspirar a ser lo que son los adultos del lugar, ¿no? De su entorno. ¿Cómo queremos que los niños aspiren a un mundo mejor o a mundos diferentes o a futuros diferentes
cuando ni siquiera les damos elementos para que puedan imaginar esos mundos diferentes, ¿no? Claro. Entonces, la literatura, el cine, la música, te abren esas posibilidades. Los niños imaginan otros mundos posibles y entonces a partir de eso van construyendo y van anhelando y van diseñando y van formándose para aspirar a otras cosas, ¿no? Sí, y como hemos hablado en otros momentos, no para ser los grandes artistas. No. También modificar un poco esa idea, ¿no? Cuando este esquema de las casas de la cultura se planteó desde hace muchísimos años, pues era acercar a los niños a las artes, ¿no? Pero nunca fue la intención de formar a los artistas. Luego se desvirtuó un poco eso. Pero tú no quieres construir artistas con eso. Lo que quieres es hacer que estos niños imaginen cosas diferentes, ¿no? Que adquieran habilidades, de posibilidades, que desarrollen, te digo, el elemento sensorial, la empatía, la construcción del respeto frente al otro, el trabajo en equipo, la creatividad, en fin, una gran cantidad de elementos que nos hacen ser humanos. O sea, yo creo que la cultura está en eso, ¿no? En ir acercándonos otra vez a ese elemento del humanismo, que de pronto se chotea esa palabra, pero pues creo que ayuda, ¿no? Yo les digo a mis alumnos un poco para ilustrar con una imagen el elemento cultural, donde lo apreciamos. Yo recuerdo una película que es El tren de Busan, creo, es una película de zombies. Lo adelanto y adelanto la escena final. Justamente están unos francotiradores esperando abajo de frente a un túnel que aparezcan figuras y si tienen rasgos porque está oscuro el túnel, si tienen rasgos o elementos que los definen como zombies, pues les disparan y punto, ahí se acaba. Y nuestras protagonistas, después de un momento de mucha acción, drama, pérdidas de seres queridos, van dos, una mujer embarazada, otra vez lo simbólico, y una niña caminando, todas maltrechas, todas golpeadas, sin mucha movilidad corporal que las definiera. Y el francotirador le dice, bueno, estoy percibiendo dos figuras que vienen hacia acá. ¿Qué hago? Y les dice, ¿puedes apreciar si son zombies o son hombres o figuras, seres humanos normales, ¿no? Y el tipo dice, no, pues vienen caminando muy lento, pareciera que son zombies, ¿no? Pues dispara. Y el francotirador está a punto de disparar y en eso la niña empieza a tararear una canción, una pequeña canción que recuerda en ese momento que le había preparado a su papá que muere dentro de la película. Y la escena inicial justamente es el papá que no es capaz de llegar al concierto de fin de curso donde la niña iba a cantar. La niña se había preparado para eso. Y el viaje de este tren justamente era como para ofrecer disculpas, congraciarse con la niña, el papá con la niña, por ese detalle, por esa situación. Entonces la niña, al final del día, el padre muere y ella empieza a tararear esa canción que había preparado para su papá, y el soldado escucha la canción
ahí está la humanidad y ahí está el elemento cultural y artístico, ¿no? Y es lo que nos distingue de la masa enorme que puede ser un zombie, ¿no? Fíjese que ahora que estaba yo en la inauguración del festival, ya tuvimos aquí a Héctor Zárate y hablamos un poco de jazz. Y él nos definía que había nacido como una expresión de la comunidad negra de los Estados Unidos, bueno, más bien de los africanos o de los afrodescendientes de Estados Unidos. Y entonces le hacía yo la pregunta, en comparación, podríamos decir que es como la música cardenche, que era como el hastío al terminar el día, un día pesado para los jornaleros y que salían a la medianoche a cantar y a entonar sus canciones, y hicimos esa comparación. Y ahora que estaba yo en la inauguración del festival de guitarra y estábamos con la música flamenca y oía yo la primera parte sobre que era ciertas melodías tienen como esa nostalgia de la comunidad gitana por desahogar cierto sentimiento. Entonces empecé a hacer como ese cruce de esa relación entre la música que nos hace falta de alguna manera expresar a todos nuestro sentir, sea cansancio, sea tristeza, sea alegría, sea... Y al hacerlo en grupo, o al hacerlo en grupo, se va convirtiendo como en un género a lo largo de los años, ¿no? Y como parte de la cultura de una comunidad en específico. Sí, pues es que eso es lo que nos da... Es como la sensibilidad que te da la música o te da el arte para manifestarte. Sí, al final del día la cultura nos ayuda justamente a colocarnos frente a la vida, ¿no? Frente a la realidad social, frente al elemento natural. Es qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con respecto a todo, ¿no? Algunos se levantarán y verán el sol y agradecerán a una deidad el surgimiento de un nuevo día y cantarán, ¿no? Otros será un motivo de inspiración para pintar una obra de arte. Alguno más renegará del sol tan fuerte y se irá rumiando al trabajo, ¿no? Pero otro escribirá el sentimiento que le provoca. Pero todo eso, ¿no? O sea, la cultura es el elemento que nos ayuda a colocarnos frente a la vida, nos hace humanos, ¿no? No comemos nada más, no tenemos relaciones sexuales nada más, no producimos nada más, sino hay toda una red de elementos significantes que nos permiten distinguirnos, entendernos, comprendernos frente a todos, ¿no? Sí. Entonces eso es lo padrísimo de la cultura y por eso la importancia y la relevancia de esto, ¿no? De lo cultural. La cultura está en todos lados, en todos los elementos sociales. La religión, sí. en el tipo de entierro, en el nacimiento, desde cómo naces, sí. El ritual que se sigue, Sí. Entonces yo produzco algo, un elemento significante o simbólico para que alguien más me lea. Porque te digo, de eso se tratan las relaciones, ¿no? Uh-huh. Cómo me visto hoy para que alguien más me vea, para que entienda que estoy triste, que estoy contento, que necesito un abrazo, que necesito una broma, que estoy dispuesto a una broma, cómo me siento a comer, cuál es el ánimo, cómo valoro las cosas, ¿no? Entonces, todo eso se va produciendo a partir de la cultura y por eso es tan importante como
como una política pública la gestión cultural, ¿no? Entender o pretender modificar un entorno social sin el elemento cultural, haciendo a un lado el elemento cultural, pues yo diría que está destinado un poco al fracaso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, puedes darles, como te digo, para abatir la pobreza, para reducir estos márgenes de marginación, estas brechas de marginación, puedes darle alimento, pero si no los ayudas a imaginar otros mundos, no van a salir de eso, ¿no? ¿No? Les va a resultar mucho más difícil. Y a entenderse por qué están viviendo de esa manera, o sea, por qué estamos cada quien viviendo de ciertas maneras, sí. y cuáles pueden ser nuestras posibilidades de dejar de hacer, de dejar de vivir así, o de sacar a nuestros hijos de ciertos entornos. Sí, te digo, creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Entendernos. Creo que la cultura al final del día es un diálogo constante que nos ayuda a entendernos, entendernos a nosotros mismos, entender al otro, y a partir de ahí ir construyendo estas redes de relaciones, ¿no? Que es la sociedad misma. Entonces, sí. Otra pregunta para el administrador. La Casa Purcell. La Casa Purcell, pues fue un proyecto muy, muy padre. Me tocó echarlo a andar. En aquel entonces el alcalde era el profesor Humberto Moreira. El director del Instituto Municipal de Cultura era Armando Guerra. Yo en aquel momento no estaba trabajando con Armando Guerra. Me entero de la adquisición de la Casa Purcell. Voy y platico con Armando. Había algunas ideas en torno a la Casa Purcell. Se quería hacer un museo de la ciudad. Se quería hacer un museo de pintura dedicado a un artista en particular. Había ciertas ideas, ¿no? Entonces yo le planteé una idea, y a partir de eso se construyó de un centro cultural que funcionara como tal, donde se conjuntaran el elemento que yo encontraba en esa propia Casa Purcell, que era el elemento cultural y tecnológico. La Casa Purcell en aquel momento, en el momento de su construcción, presentaba avances tecnológicos que no existían en la ciudad. Entonces el planteamiento era ese, ¿no? Fusionar de alguna manera la cultura, la tecnología, las artes, en un espacio emblemático que era en aquel momento la Casa Purcell, que además como era una casa privada, pues era de difícil acceso, ¿no? Tú veías una fachada de una casa neogótica de corte inglés, en un Saltillo de principios del siglo XX, y como que te brincaba, pero no podías acceder a ella. Entonces cuando la compran, justamente el planteamiento es ese: llegar a esa casa y entender esta fusión de elementos. Entonces nos dimos a la tarea. Fue un proyecto muy, muy bello que echamos a andar. No me acuerdo, creo que en el 2005. Sí, porque entiendo que se iban al Icocul después de eso, sí. Y no se querían ir, seguían estaban tan encariñados que no se querían separar de la Casa Purcell, ¿no? Sí, Armando Guerra me confió el desarrollo del proyecto. Armamos un equipo de trabajo muy, muy interesante también. Era un grupo de gente muy joven que contraté, que me permitieron contratar, y todos fueron aportando. Fue un trabajo muy intenso. Desde luego, como todo, había también resistencias. Me acuerdo que había ciertas figuras importantes de la ciudad
personajes importantes de la ciudad que no veían con mucho agrado esa visión. Cuestionaban elementos como que, por ejemplo, a través de convertirlo en centro cultural iba a dañar la propia casa. Se casaban más con la idea de hacer un museo de Saltillo. A mí me parecía demasiado rígido eso. Entonces, bueno, fuimos convenciendo. El propio Armando Guerra también me tocó convencerlo. A veces me confiaba mucho en mí, pero a veces no entendía las locuras que de pronto queríamos hacer. Pero sí, siempre hubo un apoyo y una confianza. Y sacamos un proyectito muy padre. Y lo inauguramos, sí, si mal no recuerdo, fue en marzo del 2005. Un espacio que ahí está. Nos tocó todavía dirigirlo los primeros 8 meses. Dábamos talleres justamente con elementos tecnológicos. Me acuerdo que teníamos un taller para fotografía con estas pantallas verdes. Teníamos computadoras habilitadas con los software necesarios. Hicimos un pequeño salita de cine donde presentamos películas. Adquirimos un acervo muy, muy importante de libros especializados en artes, en todas las disciplinas. Y la gente llegaba a consultarlo, ¿no? Hacíamos eventos, abrimos espacio para que artistas, pues jovencitos que empezaban, se presentaban ahí. Recuerdo con agrado, hoy en día es el maestro Natanael Espinosa, el director de la Orquesta Filarmónica, pero yo lo recuerdo siendo parte de no recuerdo si era trío, sí, un trío de chelos, donde estaba otro buen amigo, César Salas. El famoso Dedos. Y se presentaron ahí muy jovencitos. Entonces había de todo, ¿no? Hicimos cosas muy, muy padres. Y ahí está el centro, el Centro Cultural Casa Purcell, todavía está ahí, brindando servicio. Ya se perdió mucho de lo que para mí era la esencia, ¿no? El acervo, ya no supe cómo quedó el acervo. La parte tecnológica ya no existe. La parte tecnológica. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y eran tan osados que le pusieron siglo XXI. Sí, además, sí, en aquel momento le pusimos Centro Cultural Casa Purcell siglo XXI, algo así. Sí, bueno, pues estábamos, jóvenes y creíamos que todavía había futuro y siglo XXI para rato. Y todavía lo hay, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, ¿cuál diría usted? Bueno, antes que eso, usted señaló hace rato que empezaron a formar los festivales. ¿Por qué festival? ¿Por qué un festival? ¿Para qué? Bueno, el festival tiene sus orígenes justamente en 1994, si mal no recuerdo, se inició en el 94, en aquel primer Icocult. Era una manera de hacer llegar actividades a diferentes espacios de las regiones del estado. Coahuila es un territorio muy, muy amplio, muy extenso, que dificultaba en aquel momento las actividades y los proyectos culturales. No podías llegar tan fácilmente a Acuña, a Piedras Negras, a Sierra Mojada, ¿no? Entonces se concibe así como una estrategia para descentralizar un poco los servicios. Creo que lo conciben con gran acierto también con
con este carácter festivo, ¿no? Celebrar las artes como un elemento extraordinario en ese momento. Y permitía, el formato de festival permite concentrar actividades, producir un impacto en términos mediáticos frente al público mayor. No es lo mismo hacer 300 actividades a lo largo del año que se pueden diluir por ahí, que concentrarlas en un 15 días, ¿no? Entonces, creo que se diseñó con buen acierto. No me creas, pero la primera ocasión era las cabeceras regionales, Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monclova y Sabinas, creo. Así se concibió en los 90s. Magolito Cárdenas a la cabeza de todo esto. Y luego fue creciendo poco a poco. Creo que llegamos al final de esa administración a estar en 12 municipios. Luego llegó Rosy el Tepeyac, lo creció ese festival, le dio un giro bastante importante e interesante porque trajo propuestas de carácter y de carácter nacional e internacional. Entonces le dio otro impacto, otra dimensión. Luego llegó Armando Guerra y a mí me tocó ahí coordinar ese festival. Y en aquel momento logramos por primera vez llegar a los 38 municipios, que fue todo un reto. Tuvimos presencia. Si estas canas no han sido. Sí, tuvimos presencia en los 38 municipios. Era una semana de actividades, si mal no recuerdo, en cada uno de los municipios. Sí. Entonces se convirtió en una fiesta realmente. Empezó, te platico, en los 90s, se hacía en el mes de julio, justamente, como parte de la celebración de Saltillo, que se extendía a todo el estado. Con la canícula. Sí, y luego justamente una de esas consideraciones los llevó a trasladarlo al mes de octubre, que es donde al final quedó. Pero es una buena estrategia, el festival es una buena estrategia, te digo, que permite concentrar esfuerzos, lograr un mayor impacto, generar un ambiente de carácter festivo frente a las artes y descentralizar los servicios, ¿no? Sigue siendo enorme Coahuila. Hoy en día las posibilidades de infraestructura permiten traslados mucho más tranquilos, pero es una estrategia que funciona, ¿no? Sí. Sí. Y finalmente, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción como gestor cultural? Ya apartándonos de la escuela, en su etapa como funcionario público. No lo sé, no podría concentrarlo en una cosa. He tenido, te digo, la oportunidad de encabezar proyectos que para mí han sido muy, muy significativos y que creo que han producido buenos aportaciones, que han aportado y han producido elementos transformadores. Uno de ellos justamente fue Casa Purcell, pero también el festival de artístico Coahuila, si mal no recuerdo se llamaba. Sí, se llamó, sí. Pero así como me siento contento por recuerdo en algún momento estar acompañando a Óscar Chávez en Musquis, Coahuila, y en la plaza pública presentándose, y de pronto dijo él: oye, nunca habíamos venido aquí, ¿no? Le pregunta al público. Recuerdo eso con enorme valor, pero también recuerdo aquel montaje de Romeo y Julieta que se hizo en unos colectivos de teatro que me tocó ahí coordinar
y que se presentaron en Monclova, un niño haciendo el papel de Romeo, maravilloso, ¿no? Entonces, pues no sé cuál ha sido mis logros. La propia escuela, que para mí es, al final del día, fue un proyecto que no solamente fue educativo, sino también en términos de la gestión cultural, siempre lo puse en esa dimensión. No sé. Tendríamos que hacer otro podcast para el chismecito de todas estas anécdotas que han pasado en festivales, en proyectos, en el trato con otras personalidades. Sí, bueno, anécdotas hay muchas, ¿no? Y hay momentos muy satisfactorios, hay otros momentos donde, te digo, fracasamos en cosas, en proyectos, donde el público no llegó, donde hubo mala organización, donde hubo malos planteamientos, donde no entendimos cómo se podía desarrollar. Pero todo eso va formándote, ¿no? Hoy en día, te digo, pues, tengo 51 años. De esos 51, pues 30 años he dedicado a la gestión cultural. Yo creo que si me preguntas, mi mayor logro es haber resistido. Haber resistido a esto. Seguir resistiendo. Seguir resistiendo, que me siguen dando la confianza y la oportunidad de seguir haciendo mi trabajo. No cualquiera, la verdad, no cualquiera. Yo he visto cómo algunos llegan, como este meme, yo he visto las mentes más brillantes que llegan y hacen gestión cultural y se decepcionan o se dedican a otra cosa o fracasan o terminan con una enorme una enorme cantidad de críticas y terminan huyendo de esto, ¿no? Yo te digo, no, estoy aquí, 30 años de trabajo, y creo que sigo vigente, ¿no? A mí la cultura me sigue, te digo, asombrando, me sigue maravillando. Mi trabajo es un elemento que me hace entender las cosas, ¿no? Y sigue aprendiendo, que es lo más importante. Sí, te digo que creo que hoy en día el principal elemento de un gestor es la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Dejarte sorprender y a partir de ahí asirte, tomar elementos para replantear tus proyectos, ¿no? Entonces, no puedes llegar de una manera rígida y ya definida completa, ¿no? No, la cultura no es como la medicina que ya sabes cuál es el tratamiento para tal o cual enfermedad. En el caso de la cultura, no. Todo es distinto, sí. Ahora sí que, como haciendo alusión al meme, a otro meme, usted podría decir que en 30 años, cuando llegó, todo esto era puro monte. Sí, bueno, sí. Casi como... Porque ahí, en esa época, en 30 años, se creó la primera ley de cultura. Sí. De desarrollo cultural, que no existía. Se independizó el ICOCUL. Se convirtió en un organismo público descentralizado. Exactamente. Crecieron los museos, se ampliaron los teatros a otras partes del estado donde no existía espacios adecuados para la presentación de ciertos eventos. Han pasado muchas cosas en 30 años y de algunas u otras ha estado ahí formando parte. Sí, bueno, yo creo que como meme, tomar el cuento de Tito Monterroso, ¿no?
y abrí los ojos y José Luis seguía ahí, ¿no? Y el dinosaurio seguía ahí. Sí, decía un poco eso. Decía el extinto Jesús, Alejandro Esparza. Sí, José Luis es la cultura. Sí. Te digo, he tenido suerte. Creo que he tenido suerte, la he aprovechado, he hecho lo necesario para permanecer vigente. Y espero seguir haciendo lo mismo durante buen rato, ¿no? Otros 30. Pues no sé si me alcance para 30, pero sí un rato, ¿no? Creo que todavía hay cosas que puedo aportar. Todavía hay preguntas que tengo que hacerme y que tengo que hacer a los demás para replantear cosas. Híjole, para mí sigo encontrando muchos retos dentro de la gestión cultural. Claro. Bueno, pues créame que para mí ha sido inspirador siempre trabajar de una u otra manera con usted, estando o no estando en la misma institución. Tal cual que pues 17 años también ahí en la cultura. No más lo soporto porque sé que puedo ir a llorarle un rato. Sí, bueno. O puedo ir a preguntarle, o puedo ir a pedirle orientación. Y tal es así que el posgrado va dirigido en ese sentido, ¿no? De lo cultural. Sí. Y eso pues lo tomas de la persona con la que admiras cosas. Le agradezco las palabras. Eso es otra satisfacción, otro gusto. No sé si logro, pero estos 30 años me han permitido conocer a gente muy valiosa. Y extravagante. Sí, bueno, de todo un poco. Campirana. Pero de todo se ha aprendido. Me han ayudado. No quisiera decir nombres porque son muchos. Se los agradezco a artistas, gestores, público, que han estado ahí y desde esto, elogiar alguna acción hasta criticarla. O sea, yo he aprendido con la crítica también, que me dicen, es que así no es, así no va a ser, entonces déjame, lo planteo de otra manera. Entonces sí me ha permitido conocer muchísima gente, artistas de gran renombre, artistas de locales, figuras, personajes nocturnos muy interesantes. Personajes populares. Grandes amigos. Sí, ese es otro. Sí, gestores de otros municipios de aquí mismo, del estado. Sí, es una gran satisfacción también eso. Sí. Bueno, entonces aquí lo dejamos, pero sí tenemos que hacer uno de las anécdotas, el anecdotario de lo que ha pasado durante esos 30 años. Sí. Porque es muy interesante de repente conocer la otra parte de lo que nos toca vivir, ¿no? Y de lo que sale en los medios. Sí, desde luego que hay muchísimas anécdotas que te van formando también. Muchas figuras importantes. Y sí, con gusto lo haremos cuando gustes. Gracias. Entonces, aquí nos despedimos. Nos vemos el próximo martes, 5 de la tarde. No se olviden. Y muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Nos vemos pronto.